Aquella noche el silencio en casa era casi palpable, y fue justo ese silencio el que cambió mi vida para siempre. Me llamo Martina, tengo 50 años, y jamás imaginé que una tarde cualquiera en mi cocina podría trastocar todo nuestro mundo. Mi hija, Lucía, se había ido con sus hijos a pasar unos días a casa de una amiga en un pequeño pueblo cerca de Sigüenza. Tenían planeado hornear dulces y jugar, lo que normalmente significaba un caos total en casa, tanto ruido que más de una vez me dieron ganas de esconderme en el baño y no salir hasta que volvieran. Mi marido, Carlos, se había escapado a casa del vecino, Manolo, para ver un partido de fútbol que llevaba toda la semana siendo tema de conversación en el barrio. Yo no recordaba bien quién jugaba contra quién, pero sabía que Carlos no regresaría antes de la medianoche, con los ojos rojos y oliendo a cerveza barata. Así que me quedé sola. Decidí poner un poco de jazz, música que normalmente escucho solo con auriculares porque Carlos siempre cambia la radio para poner flamenco o copla. Aproveché para hacer algo que llevaba tiempo posponiendo, limpiar el fogón de la cocina hasta dejarlo reluciente, revisar cada cajón y tirar todos esos envases vacíos de yogur que guardaba por si acaso. Me puse un viejo vestido de algodón, sin nada debajo para sentir el fresco de la brisa nocturna que entraba por la ventana, y me até el pelo con una pinza sencilla, dejando algunos mechones sueltos que caían de manera un poco desordenada sobre mi cuello. Mientras fregaba con una esponja vieja y la espuma de jabón formaba surcos sobre mis manos, la puerta se abrió de repente. Era Arturo, el marido de Lucía. Me quedé paralizada, con la esponja aún en la mano, envuelta en mi vestido sencillo y descalza, con la piel ligeramente húmeda del jabón y el aroma de limón flotando en el aire. ¿No ibas con los amigos?, le pregunté, tratando de recordar qué me había dicho esa mañana. Él solo encogió los hombros, llevaba una cazadora oscura que aún no se había quitado, las manos en los bolsillos y una expresión que no sabía interpretar. Quería un poco de tranquilidad, pero aquí hay luz, dijo con voz baja. No sabía qué decir. Arturo siempre estaba fuera de casa, en su mundo, ayudando con reparaciones o quedándose a dormir cuando Lucía tenía turno largo en el hospital. Pero esa noche había algo diferente en su mirada, una mezcla de cansancio y algo más que no podía definir. ¿Quieres un té?, ofrecí, sin tener otra idea mejor. Asintió, se quitó la cazadora y la colgó en la silla. Me senté frente a él, cruzando las piernas, el vestido me rozaba suavemente la piel, dejando entrever un poco de pierna que, aunque no era para presumir, tenía su encanto discreto. Me puse un collar fino de plata que mi madre me regaló hace años, y unas pulseras que tintineaban levemente con el movimiento. Él parecía más delgado, quizás llevaba tiempo sin que lo viera bien. Encendí el hervidor eléctrico y volví al fogón, continuando con la limpieza porque necesitaba ocupar las manos y no quedarme muda en ese silencio incómodo. Arturo se sentó sin sacar el móvil ni encender la televisión, simplemente observándome. Comencé a hablar de las esponjas que había probado y cómo ninguna limpiaba tan bien como esta que usaba, de lo absurdo de acumular tantos envases vacíos y de la rutina que a veces se me hacía pesada. Él me miraba, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si cada palabra tuviera un peso que ninguno de los dos quería admitir. «Sabes», dijo de repente, con una voz más baja y pausada, «limpias la cocina y yo intento no respirar fuerte para que no se pierda este momento». Me quedé congelada. La esponja colgaba a medio limpiar sobre el fogón. No me atreví a girarme, solo miraba las burbujas que se deshacían lentamente. «¿Qué?», pregunté débilmente. «Lo que escucho de ti», respondió. «¿Azúcar?», pregunté sin levantar la vista. «No hace falta, aquí hay suficiente dulce», dijo con una sonrisa apenas perceptible. Me senté frente a él, sosteniendo la taza con ambas manos. El té estaba caliente, casi quemaba, pero era mejor eso que enfrentarlo con la mirada. «¿Por qué no estás con Lucía?», pregunté en voz baja. «Ya sabes, se fue con su amiga», contestó, y sonrió ligeramente, los labios apenas se movieron. «No lo olvidaste», dije, aunque en el fondo sabía que no. «Solo no sabías qué preguntar», murmuró. Sentí una tristeza profunda, una necesidad de hablar de algo distinto, pero no podíamos. Por primera vez esa noche lo miré bien, estaba apoyado en la silla, con la taza en la mano, y sus ojos parecían buscar algo en mí que yo misma no quería ver. «No entiendo a qué te refieres», dije, aunque sabía que sí.
¿De verdad? Preguntó, la voz casi un susurro. No respondí, di un sorbo al té, quemándome ligeramente, y fruncí el ceño. Cuidado, advirtió, está caliente. Se rió suavemente, dejó la taza y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Entre nosotros había 1 metro, pero parecía mucho menos. Vi las manos fuertes, algo curtidas por el sol, y una cicatriz blanca en el dedo índice. ¿Siempre eres así?, preguntó. Intenté mantener la calma. Haces como si nada pasara, dijo, aunque ya todo está pasando. Mi corazón latía con fuerza. Apoyé la taza sobre la mesa, las manos me temblaban, miré por la ventana a la oscuridad. Solo veía el reflejo de nuestra cocina y 2 sombras sentadas a la mesa. No pasa nada, dije, aunque sonó falso. Está bien, aceptó. No pasa nada. Solo vine a tomar un té y tú limpias el fogón. Todo es sencillo. Y en ese momento, algo invisible pero denso, cambió el aire entre nosotros. La esponja cayó al fregadero con un sonido sordo. Me giré despacio, como si temiera que un movimiento rápido rompiera lo frágil de ese instante. Él seguía sentado, pero su postura había cambiado. Tensa, alerta, como un ave de presa a punto de lanzarse. Aquella noche en la cocina, cuando el mundo parecía detenido, supe que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, el sol se colaba tímidamente por las persianas de la cocina, iluminando las pequeñas partículas de polvo que danzaban en el aire. Me levanté con el vestido de anoche aún pegado a la piel por el calor del té, y la sensación de que algo invisible me apretaba el pecho. Me vestí con un conjunto cómodo pero elegante, una blusa blanca de lino que dejaba entrever apenas la curva de mis clavículas, una falda midi azul marino que rozaba mis rodillas y unos zapatos de tacón bajo en tonos camel, con hebilla dorada que tintineaba al caminar, como si quisieran llamar la atención sin mucho esfuerzo. Me puse unos pendientes de perlas pequeñas, que siempre me daban un aire de dama clásica, y un anillo sencillo de plata con un pequeño zafiro azul. Bajé a la plaza del barrio en mi pueblo, Villarejo de Salvanés, ese rincón donde todos se conocen y las noticias vuelan más rápido que la conexión del wifi. Pasé por la panadería de Doña Carmen, que siempre tenía un chiste para arrancarte una sonrisa con su acento madrileño tan castizo. Martina, otra vez sola, que te vas a convertir en la bruja del barrio, me dijo guiñándome un ojo mientras me entregaba la barra de pan. Al menos no soy la que habla con fantasmas, respondí con una sonrisa pícara, aunque por dentro me sentía tan perdida como una cabra en un garaje. Mientras caminaba hacia casa, la charla con Manolo, el vecino, fue inevitable. Me topé con él regando sus plantas en el jardín, aunque intenté esquivarlo, me saludó con un «todo bien, Martina», que parecía más una pregunta de esas que no sabes si contestar o salir corriendo. «Todo en orden, Manolo», mentí, mientras sentía que la culpa me comía por dentro. Volví a la cocina, donde el silencio parecía haberse instalado oficialmente. El recuerdo de la noche anterior me asaltaba cada vez que pasaba por el fogón reluciente, ahora impecable como una joya en un museo. Me senté en la misma silla donde Arturo había estado, y tomé la taza de té que aún estaba ahí, fría y abandonada, como un testigo mudo de nuestra conversación rota. El teléfono sonó y, con el corazón acelerado, contesté. «Martina», fue la voz de Lucía, dulce pero preocupada. «¿Estás bien? Los niños preguntan por ti». «Estoy bien, hija», respondí con una sonrisa que no sentía. Solo necesitaba un poco de paz. Colgué y me di cuenta de que, a pesar de la distancia, no podía evitar sentirme atrapada en esa red de secretos y silencios que nos envolvía a todos. No sabía cuánto más podría aguantar sin romperme en pedazos. Entonces, la puerta se abrió de golpe y apareció Carlos, con la camiseta arrugada, las zapatillas gastadas y ese olor a cerveza que ya conocía demasiado bien. Me miró con esa mezcla de cansancio y cariño que solo un matrimonio de tantos años puede compartir. «¿Preparaste algo para cenar?», preguntó, intentando sonar casual. Le sonreí mientras pensaba en la batalla silenciosa que estaba librando dentro de mí. «Claro, cariño. Pero esta noche, mejor pedimos una pizza. Que alguien tiene que hacerme la vida fácil». Carlos rió, y en ese momento, pensé que tal vez no todo estaba perdido. Que en medio de aquel caos,
Todavía había espacio para el humor, para la complicidad. Sin embargo, algo me decía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Porque en el fondo, sabía que aquella taza de té fría y aquella esponja caída en el fregadero guardaban secretos que nadie en Villarejo estaba preparado para descubrir. Y mientras la noche caía de nuevo, en la penumbra de la cocina, escuché un susurro que no venía de mí: Martina, no todo es lo que parece. La noche en Villarejo de Salvanés tenía ese aroma a tierra mojada y a jazmín que crece en las ventanas, y yo me sentaba en la mesa de la cocina, vestida con una blusa de seda color marfil que acariciaba mi piel y unas medias negras que dejaban entrever la suavidad de mis piernas al cruzarlas lentamente. Mis tacones de charol negro descansaban al lado de la silla, como esperando una invitación para bailar, y una cadena dorada con un pequeño colgante en forma de llave pendía de mi cuello, rozando mi escote con cada movimiento. La tensión de la tarde aún me apretaba el pecho, pero me esforzaba por mantener la calma, mirando el reflejo de la lámpara en la superficie pulida de la mesa. Justo cuando iba a servirme otro sorbo de té, el móvil vibró. Era un mensaje de Arturo: necesito verte. Es urgente. Mi corazón dio un vuelco y una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. Sin pensarlo demasiado, me puse una chaqueta ligera sobre el vestido y bajé las escaleras con pasos silenciosos. Afuera, la noche estaba fresca, y el aire me despejó un poco la cabeza. Caminé hacia el bar de la plaza, un lugar modesto con luces tenues donde Arturo solía refugiarse cuando necesitaba pensar. Al entrar, lo encontré sentado en una esquina, con la mirada fija en una copa medio vacía. Llevaba una camisa azul oscuro desabotonada en el cuello y unos pantalones de pana gastados, que contrastaban con la elegancia casual que yo había elegido para la noche. Su barba de varios días le daba un aire descuidado que, sin embargo, no lograba ocultar la intensidad de sus ojos oscuros. Martina, dijo apenas me vio, con voz ronca. Gracias por venir. Me senté frente a él, y por un momento, el silencio nos envolvió. Sentí que las palabras que necesitaba decir me quemaban la garganta. ¿Qué pasa, Arturo?, pregunté, intentando sonar firme. Él se pasó una mano por el cabello, nervioso, y comenzó a explicar que las deudas que había acumulado no eran simples números en una cuenta, sino que había personas peligrosas detrás, gente que no se detenía ante nada para cobrar lo que se les debía. Me habló de amenazas veladas, de llamadas sin responder, de sombras que parecían seguirlo. No sé cómo salir de esto, confesó. Y lo peor es que no quiero que Lucía y los niños sufran por mi culpa. Sentí un nudo en la garganta y me mordí el labio para no llorar. ¿Cómo había llegado todo a ese punto? ¿Cómo un hombre tan fuerte podía estar tan vulnerable? Tenemos que encontrar una solución, le dije, apretando sus manos entre las mías. Juntos. Él me miró con una mezcla de gratitud y desesperación, y entonces, para romper la tensión, soltó una broma seca. Si tuviera €1 por cada problema, ya estaría pagando la hipoteca en Maldivas. No pude evitar sonreír, y por un instante, el peso del mundo pareció aligerarse. Pero justo cuando pensábamos que podíamos planear algo, la puerta se abrió de golpe y Manolo, el vecino entrometido, apareció con 2 vasos de vino. ¿Y esto?, preguntó, con una sonrisa ladina. ¿Reunión secreta? Aquí no hay secretos, solo cotilleos. Nos miramos, incómodos. Manolo, con su bigote poblado y su camisa de cuadros, siempre tenía un comentario para todo, pero aquella noche su presencia parecía más una amenaza que una ayuda. Arturo apuró el vino y me lanzó una mirada que decía: esto se complica. Salí del bar con la sensación de que entrábamos en un terreno resbaladizo, donde cada paso podía ser el último seguro. Al volver a casa, me quité la chaqueta despacio, dejando que el vestido se ciñera más a mi figura, y miré al fogón que había limpiado. Aquella noche, el jazz sonaba más profundo, como si sus notas quisieran contar el secreto que el silencio aún guardaba. Pero en el fondo de mí, una pregunta persistía: ¿quién era realmente el enemigo que nos acechaba en las sombras? ¿Y cuánto estábamos dispuestos a arriesgar para enfrentarlo? La siguiente mañana amaneció con un cielo gris y una lluvia fina que empapaba las calles empedradas de Villarejo de Salvanés. Me vestí con una camisa de algodón color celeste que dejaba entrever sutilmente mi escote, combinada con unos pantalones de lino blancos que acariciaban mis caderas y unos mocasines marrones que hacían un suave clic al caminar.
En mis orejas colgaban unos pendientes de aro dorados, sencillos pero elegantes, y en la muñeca, una pulsera de cuero entrelazado que me regaló Lucía cuando nació su primer hijo. El día prometía ser largo y cargado de decisiones complicadas. Mientras preparaba el desayuno, pensé en la última conversación con Arturo y en cómo, a pesar de la gravedad de la situación, había logrado arrancarme una sonrisa con su humor tan castizo. Si tuviera €1 por cada problema, repetí en voz baja, y me di cuenta de que, aunque el mundo se desmoronara a nuestro alrededor, el ingenio español era un refugio al que siempre podíamos aferrarnos. En ese momento, el timbre sonó con insistencia. Abrí la puerta y me encontré con Lucía, que regresaba antes de lo previsto. Llevaba un abrigo camel, una bufanda de lana beige que se enredaba juguetona en su cuello y unas botas altas de cuero que parecían diseñadas para conquistar cualquier terreno. Sus ojos brillaban con la mezcla habitual de cansancio y energía que solo una madre joven conoce. «Mamá», dijo, abrazándome fuerte, «los niños echan de menos la casa». Sentí una punzada en el corazón. Aquella casa, que hasta hacía poco era un refugio de risas y juegos, ahora parecía un escenario donde se libraba una guerra invisible. Mientras charlábamos en la cocina, Carlos entró con su camisa arrugada y una sonrisa pícara. «¿Otra vez sola en modo detective?», bromeó, dejando un beso en mi frente. Le lancé una mirada que decía no es momento para bromas, pero en el fondo agradecí su intento de aliviar la tensión. Más tarde, mientras Lucía organizaba los juguetes de los niños, recibí una llamada que heló mi sangre. Era un número desconocido, y al contestar, una voz grave y siniestra susurró: «No te metas donde no te llaman, Martina». Colgué de inmediato, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. La amenaza ya no era solo para Arturo, ahora yo también estaba en el punto de mira. Decidí que era hora de actuar. Me puse un vestido negro ajustado que delineaba mi silueta con elegancia y un ligero escote en V que dejaba entrever la delicadeza de mi piel, sin caer en lo vulgar. Complementé con unos zapatos de tacón medio en tono burdeos y un bolso pequeño de cuero que colgaba con soltura de mi hombro. El maquillaje era sutil, labios rosas y ojos delineados suavemente para resaltar sin exagerar. Salí de casa con paso firme hacia la comisaría local. Allí, con la ayuda del sargento Ruiz, un hombre de mediana edad con bigote y mirada severa pero justa, puse en conocimiento la amenaza. «No estás sola en esto, Martina», me aseguró. «Vamos a protegerte». Mientras firmaba los papeles, pensé en lo irónico de la situación. Una mujer que solo quería limpiar su hogar y encontrar paz, ahora atrapada en una trama que parecía salida de una película de suspense. Al volver a casa, la lluvia había cesado, pero un aire frío me recorrió la espalda. En la mesa de la cocina, la taza de té seguía allí, intacta, como un recordatorio silencioso de lo que había cambiado. Y mientras la noche caía, supe que el verdadero juego apenas comenzaba. Porque en Villarejo, bajo la aparente calma, se escondía una red de secretos y peligros que ninguno de nosotros estaba preparado para enfrentar. ¿Seríamos capaces de desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿O acabaríamos atrapados en una telaraña sin escape? La noche se deslizó sobre Villarejo de Salvanés con una oscuridad densa, apenas rota por las luces amarillentas de los faroles que lanzaban sombras juguetonas sobre las paredes de piedra. Me encontraba en la cocina, envuelta en una bata de satén color borgoña que rozaba mi piel con una suavidad casi seductora, dejando entrever la curva de mis hombros desnudos y una delicada cadena de oro que pendía al cuello, reflejando la tenue luz de la lámpara. Mis pies descalzos acariciaban el frío suelo de baldosas mientras me servía una copa de vino tinto, intentando calmar la ansiedad que me atenazaba el pecho. Carlos ya había cerrado la puerta con llave y se había retirado a la sala, sumergido en algún programa de televisión sin mucho interés. Lucía y los niños dormían en la casa de enfrente, y la soledad se apoderaba lentamente de cada rincón del hogar. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un mensaje de Arturo: «Nos vemos mañana. Hay algo que debes saber». El corazón me dio un vuelco, y por un instante pensé en posponer el encuentro. Pero el miedo se mezclaba con una extraña necesidad de entender, de enfrentar lo inevitable. Al día siguiente, me preparé con cuidado. Elegí un vestido lápiz azul oscuro que abrazaba mis caderas y acentuaba la línea de mi cintura, combinado con unos zapatos de salón negros que me daban un aire seguro y elegante.
Me até el cabello en un moño bajo, dejando caer unos mechones sueltos que enmarcaban mi rostro, y me puse unos pendientes de plata que brillaban con cada movimiento. Llegué al café donde habíamos quedado, un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera y olor a café recién molido. Arturo ya estaba allí, con una expresión tensa que apenas disimulaba. Martina, comenzó sin rodeos, hay algo más. No solo son las deudas. Hay gente que quiere algo más. Algo que puede destruirnos a todos. Su mirada era profunda, casi desesperada, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. No puedo decirlo aquí, respondió. Nos están vigilando. Hay cámaras, escuchas. Nos han estado siguiendo. Intenté bromear para romper la tensión. ¿Y tú qué? ¿Eres el nuevo James Bond de Villarejo? Porque si es así, al menos avísame para que me ponga un vestido de gala. Arturo esbozó una sonrisa débil, pero la gravedad permanecía en sus ojos. No hay tiempo para bromas. Mañana tengo una reunión con alguien que podría ayudarnos. Pero necesito que estés preparada para lo que venga. Volví a casa con la mente llena de preguntas y la certeza de que estábamos entrando en un juego peligroso. Al abrir la puerta, encontré a Carlos esperándome, con esa sonrisa torcida que a veces me resultaba tan misteriosa. ¿Todo bien?, preguntó, mientras apoyaba las manos en la encimera. Asentí, pero no podía compartir con él la tormenta que se gestaba. En su mirada vi preocupación, y quizás un atisbo de sospecha. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el viento susurraba secretos a través de las rendijas de la ventana, y yo sabía que la calma era solo un espejismo. El peligro no solo acechaba desde fuera, sino que se colaba en cada palabra no dicha, en cada mirada esquiva, en cada silencio que pesaba como una losa. Y mientras apuraba la última gota de vino, una idea inquietante cruzó mi mente. ¿Y si el enemigo estaba más cerca de lo que imaginábamos? Porque en Villarejo, las apariencias engañaban, y las sombras ocultaban verdades que nadie quería enfrentar. Aquella madrugada, el reloj marcaba las 3 cuando un ruido sutil me despertó. Me incorporé en la cama, envuelta en una camisa de dormir de encaje blanco que dejaba adivinar la piel suave de mis brazos y la línea delicada de mi cuello. El aire fresco de la ventana abierta acariciaba mi cabello suelto, desordenado por el sueño, y el silencio de la casa parecía pesado, como si guardara un secreto demasiado grande para sus muros. Me levanté despacio, con los pies descalzos rozando el suelo frío, y caminé hacia la cocina. Allí, bajo la luz tenue de la lámpara, encontré la taza de té de Arturo, todavía medio llena, y un sobre cerrado con mi nombre escrito con una caligrafía familiar. Temblando, abrí el sobre y encontré una nota escrita a mano: Martina, confía en mí. Mañana todo cambiará. No estás sola. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí como el corazón me latía con fuerza. ¿Qué secretos escondía Arturo? ¿Qué peligro acechaba tan cerca? Al día siguiente, me vestí con una blusa de seda color lavanda que acariciaba mi piel y una falda lápiz gris que resaltaba mis curvas sin ser demasiado atrevida. Me coloqué unos pendientes de plata con pequeños cristales que brillaban con la luz del sol y un brazalete sencillo que llevaba desde la juventud. Salí hacia la reunión que Arturo había mencionado, con una mezcla de miedo y determinación que me hacía sentir viva, aunque vulnerable. El lugar era un antiguo caserón en las afueras de Guadalajara, con muros de piedra cubiertos de yedra y un aire de misterio que encajaba perfectamente con la situación en la que nos encontrábamos. Allí nos esperaba don Emilio, un hombre de mirada penetrante y voz grave, vestido con un traje oscuro impecable. Nos recibió con un apretón de manos firme y una sonrisa enigmática. He oído hablar de vuestra situación, dijo con calma. Pero los problemas que enfrentáis son más profundos de lo que imagináis. Mientras hablaba, sentí como su mirada recorría cada rincón de la habitación, como si buscara algo oculto entre las sombras. Don Emilio ofreció su ayuda, pero a un precio que aún no podíamos comprender del todo. Nos advirtió sobre las personas que nos seguían, sobre las conexiones peligrosas que se extendían más allá de nuestro pequeño pueblo. En ese momento, una ráfaga de viento abrió una ventana, haciendo que las cortinas bailaran al compás de una melodía olvidada. Arturo y yo nos miramos, conscientes de que estábamos entrando en un juego mucho más grande,
donde cada movimiento podía ser decisivo. De regreso a casa, la noche cubría el paisaje con un manto oscuro y silencioso. Me quité la blusa y la falda con cuidado, y me puse un camisón ligero que dejaba entrever las líneas suaves de mi cuerpo, mientras trataba de calmar la tormenta que me consumía por dentro. Pero una pregunta seguía rondando mi mente: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger a mi familia y a mí misma? La respuesta, como el destino, aún estaba por escribirse. Aquella noche, cuando el reloj marcaba las 11, me encontraba frente al espejo del dormitorio, iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de noche. Vestía un conjunto de lencería de encaje negro, delicado y sofisticado, que abrazaba mis curvas con un tacto suave y seductor, dejando al descubierto la piel tersa de mi espalda y el contorno sutil de mis caderas. Mis labios, pintados con un rojo carmesí, contrastaban con la palidez de mi rostro, mientras mis ojos, delineados con cuidado, reflejaban una mezcla de ansiedad y determinación. Carlos estaba en la sala, ajeno a la tempestad que se gestaba en mi interior, y Lucía había regresado con los niños para pasar unos días. La casa, que antes parecía llena de risas y vida, ahora se sentía como un campo de batalla silencioso. Recibí un mensaje de Arturo: necesitamos reunirnos esta noche. Hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde. Sentí un escalofrío y, sin pensarlo, me puse un abrigo largo de lana color burdeos que caía con gracia sobre mis hombros, y unos tacones de aguja negros que hacían eco en el pasillo mientras salía de casa. Nos encontramos en un parque cercano, bajo la luz de las farolas que dibujaban círculos de luz en el suelo mojado por la reciente lluvia. Arturo llevaba una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro, dándole un aire misterioso y peligroso. Martina, comenzó con voz baja, lo que te voy a contar puede cambiarlo todo. Me habló de una red de corrupción que se extendía por la región, de personas poderosas que manipulaban desde las sombras, y de cómo él, atrapado en sus deudas, había descubierto secretos que lo ponían en grave peligro. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y rabia contenida. Intenté bromear para aligerar la tensión. ¿Y tú siempre tan dramático? Pareces personaje de novela negra. Él sonrió, pero no pudo ocultar la preocupación que lo consumía. De pronto, escuchamos pasos apresurados. Nos giramos y vimos una figura oscura que desaparecía entre los árboles. Nos están siguiendo, susurró Arturo. Tenemos que movernos. Corrimos por las calles desiertas, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar a casa, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Carlos apareció en el umbral, con una expresión mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Solo pude mirarlo, incapaz de encontrar las palabras. Aquella noche, mientras el jazz suave sonaba en la cocina, supe que estábamos en una carrera contra el tiempo, y que cualquier error podría ser fatal. Pero también comprendí que, a pesar del miedo, había una fuerza en mí que no podía ignorar, la voluntad de luchar por lo que amaba, cueste lo que cueste. Y mientras las sombras se alargaban, una pregunta resonaba en mi mente: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para sobrevivir? La mañana siguiente llegó con un sol tímido que se colaba entre las cortinas de lino blanco, bañando la habitación con una luz suave y dorada. Me desperté en la cama, aún envuelta en la bata de seda color marfil que se había deslizado ligeramente, dejando al descubierto uno de mis hombros y la curva delicada de mi cuello. Mi piel se estremeció con el roce del aire fresco que entraba por la ventana entreabierta. Mientras me levantaba, me coloqué un vestido vaporoso color lavanda, ligero y femenino, que se movía con gracia al caminar, y unos zapatos planos de cuero beige que me daban comodidad y elegancia. Me até el cabello en una coleta baja, dejando algunos mechones sueltos que acariciaban mi rostro, y me puse un collar sencillo con un pequeño dije en forma de luna creciente. El día prometía ser decisivo. Sabía que tenía que enfrentar lo que venía con la cabeza alta y el corazón fuerte. Recibí una llamada de Lucía, que me contó con entusiasmo que los niños estaban felices de estar en casa, pero que notaba en mí una sombra que no conseguía disipar. «Mamá, tienes que cuidarte», me dijo con voz dulce. «No puedes llevar todo ese peso sola». La conversación me hizo sonreír y a la vez sentir un nudo en el estómago. Ella siempre había sido mi refugio, pero ahora era yo quien necesitaba apoyo.
Decidí salir a dar un paseo por el pueblo para despejar la mente. Caminé por las estrechas calles empedradas, saludando a vecinos que me miraban con curiosidad y cariño. Pasé por la plaza, donde los niños jugaban bajo la vigilancia de las abuelas, y el aroma a pan recién horneado llegaba desde la panadería. Al cruzar la calle, sentí una mirada clavada en mi nuca. Me giré lentamente y vi a un hombre de mediana edad apoyado en la puerta de un bar, con abrigo oscuro y gafas de sol a pesar de la hora. Al instante, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. El corazón me dio un vuelco. Sabía que no podía confiar en nadie. De regreso a casa, me encontré con Carlos en el jardín, arreglando unas macetas. Llevaba una camisa de cuadros remangada y pantalones vaqueros, con una sonrisa que intentaba esconder sus propias preocupaciones. ¿Quieres café?, me ofreció, señalando la cocina. Asentí y entré, agradecida por ese pequeño gesto de normalidad en medio del caos. Mientras preparaba la cafetera, pensé en todo lo que había pasado y en lo que aún estaba por venir. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca, y la taza de café caliente entre mis manos parecía el único ancla que me mantenía a flote. Pero en el fondo, una voz susurraba: no estás sola, Martina. Aunque no lo parezca, la verdad está más cerca de lo que imaginas. Y mientras el sol se escondía lentamente tras las colinas, supe que el siguiente capítulo de esta historia estaba a punto de comenzar. Aquella noche, la casa se vistió de sombras y susurros. Me encontraba en la sala, sentada en el sofá tapizada con una manta de lana color crema que acariciaba mis piernas desnudas. Llevaba un vestido de terciopelo borgoña que abrazaba mis formas con elegancia, dejando al descubierto un escote discreto que insinuaba más que mostraba. Mis labios, pintados de un rojo intenso, contrastaban con la palidez de mi piel, y un delicado collar de plata descansaba sobre mi clavícula, centelleando con la luz tenue de la lámpara. Carlos había salido a dar un paseo para despejarse, y la casa estaba silenciosa, salvo por el suave murmullo del jazz que salía del viejo tocadiscos en la esquina. Observaba la taza de té vacía sobre la mesa, recordando el momento en que Arturo y yo compartimos confidencias, y cómo esa taza se había convertido en un símbolo de todo lo que había cambiado en nuestras vidas. De repente, el teléfono sonó con insistencia. Al contestar, escuché una voz desconocida, cargada de amenaza y advertencia. No te entrometas más, Martina. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Colgué con el pulso acelerado, sintiendo una mezcla de miedo y desafío. No podía retroceder ahora. Al día siguiente, decidí confrontar a Arturo. Lo encontré en el taller de reparaciones donde ocasionalmente trabajaba, con las manos manchadas de grasa y el ceño fruncido. Tenemos que hablar, le dije, con voz firme. Me miró, sorprendido, y asintió. En un rincón apartado, me contó sobre un hombre llamado Ramón, un personaje oscuro con conexiones en el mundo del crimen organizado, que había estado presionándolo para saldar una deuda que iba más allá del dinero. Habló de amenazas veladas y de una red de corrupción que se extendía incluso hasta el ayuntamiento del pueblo. Mientras escuchaba, sentí como una mezcla de rabia y tristeza me invadía. No solo éramos víctimas, sino peones en un juego peligroso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me puse un camisón de seda color marfil que se deslizaba suavemente sobre mi piel. Miré por la ventana y vi cómo las luces del pueblo parpadeaban en la distancia, como estrellas caídas en la tierra. Sabía que el camino que teníamos por delante estaba lleno de peligros, pero también de posibilidades. Y mientras cerraba los ojos, una última pregunta rondaba en mi mente: ¿seríamos capaces de salir de esta tormenta juntos, o acabaríamos perdidos en sus oscuras aguas para siempre? La madrugada llegó con un silencio sepulcral que envolvía a Villarejo de Salvanés como un manto oscuro. Me encontraba en la cocina, vestida con un camisón negro de seda que rozaba mi piel con cada movimiento, dejando entrever la delicadeza de mis hombros y la curva de mi espalda. Mis pies descalzos tocaban el suelo frío, mientras las sombras danzaban a la luz de la lámpara, creando figuras que parecían susurrar secretos antiguos. El teléfono sonó de repente, un sonido estridente que rompió la quietud. Al contestar, solo escuché una respiración pesada y un susurro apenas audible. No confíes en nadie, Martina. El corazón me dio un vuelco y mis manos temblaron. ¿Quién era esa voz? ¿Qué sabían realmente?
En ese instante supe que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidí salir al jardín, donde la brisa fresca me envolvió y el olor a jazmín nocturno llenaba el aire. Miré hacia la casa, con sus ventanas iluminadas, y comprendí que nada volvería a ser igual. Al regresar, encontré una nota sobre la mesa: mañana, a las 10, en el Puente Viejo. No faltes. La incertidumbre me atenazaba, pero también una extraña determinación. Me vestí con un abrigo oscuro, un vestido entallado que acentuaba mis curvas sin ser provocativo, y unos zapatos de tacón que resonaban con firmeza en el camino de piedra. Al llegar al puente, la niebla cubría el paisaje y la luna brillaba entre las nubes como un faro lejano. Allí, una figura emergió de la penumbra: Arturo. No estamos solos, dijo con voz grave. Pero juntos podemos enfrentarlo. Antes de que pudiera responder, un sonido metálico rompió el silencio. Una sombra se acercaba rápidamente, y en un instante, todo se volvió caos. Caí al suelo, con el frío de la piedra contra mi piel y el miedo apretando mi pecho. En la oscuridad, una última palabra resonó en mi mente. Confía. Y supe que apenas comenzaba la verdadera historia. Porque en Villarejo, donde el silencio parecía eterno, se escondían secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. ¿Quién era el enemigo que nos acechaba? ¿Y qué precio estaríamos dispuestos a pagar para descubrir la verdad? Las respuestas aguardaban en la oscuridad, y yo estaba lista para enfrentarlas.